Luces en las sombras. Un diálogo con altura de miras que nos señala rumbos para construir una sociedad más justa y fraterna. Conduce el periodista Paulino Ramírez. Amigas y amigos del portal Citerior, nuevamente bienvenidos a una edición de la producción audiovisual de nuestro portal, y esta vez con un invitado especial, un invitado a quien le hemos solicitado que nos acompañe, porque se trata de un científico, y de un científico que va a hablar de literatura, de cuentos. En este marco de Luces en las Sombras, así se llama nuestra edición del portal Citerior, vamos a tener la posibilidad de conversar con él en este marco de entrevistas y diálogos con actores del quehacer cotidiano, y que a nuestro juicio señalan rumbos y valores para construir una sociedad mejor, una sociedad más justa, más equitativa. El tema de hoy que nos convoca es un texto, un libro que vio la luz pública hace poco, son unos cuentos, y nos parece muy interesante tenerlo aquí como invitado. Doctor Heriberto Fernández, muchas gracias por aceptar nuestra invitación del portal Citerior. Gracias a ustedes por haberme invitado, y aprovecho de enviar un gran saludo a todos los quienes escuchan y ven este podcast. A ver, este es un tema interesante porque estamos hablando de un libro, amigas y amigos del portal, denominado Cita para un epílogo. Es decir, es un libro de cuentos. Pero como les dije recién, nuestro invitado es un científico, es decir, una persona que se dedica a temas de otra índole, digamos, muy alejadas de la literatura. Entonces, la primera pregunta, doctor, es ¿cómo llega usted a eso, a escribir un libro de cuentos en su condición de un hombre de ciencia, digamos? ¿Por qué no nos narra un poco de este fenómeno, digamos? Yo estoy ligado a la ciencia, o estuve ligado a la ciencia desde mi época de liceano, en el Liceo de Hombres de Temuco, que ahora se llama Liceo de Pablo Neruda, y yo estaba en el ciclo biológico. Y en el año 1963 hubo un concurso literario en el liceo, y yo postulé en poesía, con una poesía que se inspiró en una clase de filosofía y hablaba del ciclo de la vida: nacer, vivir, morir. Y obtuve el primer premio. Con lo cual, como yo estaba interno, los días jueves me daban permiso para ir en la tarde, a las 7 de la tarde, a la reunión que tenía un grupo literario que se llamaba Juvencio Valle, que era el nombre de un poeta famoso de la Araucanía. Por ahí empieza la cosa. Ajá. Ya. Pero siempre yo estaba ligado a la parte biológica, y al egresar del liceo di lo que se llamaba el bachillerato y postulé a tecnología médica en la Universidad Austral de Chile, e ingresé a estudiar tecnología médica. Oiga, doctor, y este texto, entiendo que no hay uno anterior, es decir, ¿esta es su primera publicación o me equivoco? Es la primera publicación literaria. Literaria, por supuesto. De microbiología tengo 3 textos distintos. Cuéntenos la génesis de la Cita para un epílogo. ¿Cómo se hizo? ¿Recibió ayuda de alguien? ¿Cómo empezó a fraguarlo esto de escribir un libro de cuentos? Bueno, la verdad es que yo, al egresar de tecnología médica, fui contratado por la universidad para empezar a enseñar microbiología a los estudiantes de la Facultad de Medicina. Y yo siempre estuve interesado en la microbiología. Y luego hice un posgrado y me dediqué a investigar, y tuve bastante éxito en esto. Publiqué más de 220 trabajos científicos y muchos capítulos de libros. Me invitaron de muchas partes. Fui consultor de la Organización Mundial de la Salud en 2 comités distintos. Y el año 2016, a fines del 2016, fue citado a la prorrectoría de la universidad y me dijeron que yo tenía que abandonar la universidad por la edad, porque había un decreto que establecía un cambio en la planta académica relacionada con la edad, y todos los que tenían
más de 65 deberían marcharse. Y yo estaba pronto, me faltaba una semana para cumplir los 70. Y ese para mí fue un golpe. Bueno, yo dejé la universidad, me acogí a retiro, pero siempre estaba pensando que cómo superar ese golpe que me dio esta salida de la universidad. Y un día que estaba en Santiago, iba caminando por el barrio, este barrio cultural bohemio que hay detrás del Cerro Santa Lucía. Sí. Y dije, ¿y cómo me saco la espina? ¿Cómo me saco esta espina? Y si escribiera un cuento, ¿cómo le pondría? Cita para un epílogo. Si se le ocurrió a usted, el título se le ocurrió a usted. Exactamente, cita para un epílogo. Y comencé en el hotel a escribir el cuento, cita para un epílogo, que es el primer cuento que escribí y es el primer cuento del libro también. Y el título del libro lleva el mismo nombre de ese cuento. Y entonces, cuando lo escribí, me comuniqué con Antonio Rojas Gómez, que es un escritor de cuentos famoso. Sí, don Antonio Rojas, claro. Bien conocido, con el cual había establecido una amistad desde hace un par de años atrás. Y le mandé el cuento y él encontró que el cuento era bueno, me hizo algunas observaciones y me incitó a seguir escribiendo. Y así parte. Y en esto de escribir este libro de Antonio Rojas Gómez fue una persona muy importante, pues me ayudó mucho. Ahora, yo he leído críticas del texto, ¿no? Y la verdad que son alentadoras. Por aquí tengo una frase de un crítico suyo, del libro, digamos. Dice, él remarca eso, dice, donde la dignidad humana es uno de los ejes que sostiene sus historias, digamos. Donde por sobre el error humano está la fraternidad humana. Esa es una de las críticas que le hace a su libro, digamos. ¿Qué le parece a usted ese enfoque? ¿Lo pensó así? Si nos vamos al cierre al cierre del primer cuento, al párrafo final, justamente yo cuando lo escribí estaba pensando en que había que resaltar la dignidad humana, que había sido agredida de cierta manera con la salida intempestiva y no deseada de la academia. Y parece ser que ese fue una suerte de hilo conductor en casi todos los cuentos que escribí o que he escrito. Y ese último párrafo habla justamente de eso, porque habla de que esta cita fue un epílogo, para un epílogo, pero no fue para un epitafio. Y por lo tanto, si no fue para un epitafio, aún queda luz en el túnel, aún queda vida para construir y buscarle a la libertad, porque la libertad es la expresión, ¿no es cierto?, del hombre que sabe cuál es su dignidad. Somos más que una productora audiovisual. Trabajamos para contar las historias de nuestros clientes. Videos corporativos, eventos, streaming, podcast, contenido para redes y asesoría audiovisual. Todo para dar vida a tu mensaje. Acompañamos tu proyecto desde la idea inicial hasta el resultado final. B&B Comunicaciones. Contamos historias y la tuya ya está esperando. ¿Y usted tiene, doctor, algún autor preferido de cuentos? ¿Si alguien que a usted le guste su narrativa? Manuel Rojas, de los chilenos, a ese lo he leído bastante. Hay uno que llama la atención, doctor, que tiene que ver con... Estoy mirando acá el texto de la crítica que se le ha hecho a Mi abuelo y el tiempo se llama. Ese parece que es un cuento muy especial. A ver, nárrenos un breve tiempo en qué consiste. Mi abuelo fue un abuelo muy presente, siempre. Él era un administrador de fondos o de campos. Y él tenía una manera de ser muy, muy, muy especial también, y una manera de enseñar a vivir.
Y, y este cuento nace justamente en un día que estaba recordando a mi abuelo, y porque en ese cuento yo narro prácticamente cómo era la vida en la casa de él. Cuando él venía a almorzar después de haber salido temprano a trabajar y se cruzaba un puente de una laguna y se sentía Claro. el sonido de los cascos del caballo, y mi abuela ya sabía que él venía llegando y entonces ponía la olla a calentar, la olla con la cazuela. Ah, Y, claro, y la relación con el tiempo viene de un reloj de pared que había en la casa de él y que yo heredé después que él falleció, que era un reloj que se lo regaló mi madre con su primer sueldo, ajá. cuando mi madre era soltera. Y entonces ahí mi abuelo, entre otras cosas que siempre conversamos, él me decía que uno debía estar informado de las cosas que pasaban, porque era necesario que el hombre sepa dónde estaba ubicado en este mundo. Y él Claro, decía sí. siempre que el tiempo tenía mucha importancia en el transcurrir de la vida del ser humano. Y entonces yo puse una metáfora ahí en el cuento en que él decía que él trabajaba con el tiempo y el tiempo se comportaba de manera distinta según sea verano, sea en invierno. En verano buscaba la sombra y en invierno se escurría entre las nubes y entre la lluvia, porque Claro, del tiempo dependían todas las cosas que pasaban en el campo, la siembra, la cosecha, las pariciones, etc. claro. Y me decía que él tenía una afinidad grande con el tiempo y que el tiempo lo marcaban las campanadas que daba ese reloj de pared. Y él esperaba que cuando él se fuese de este mundo a recorrer caminos que nosotros no conocemos, que, que ojalá fuese temprano en la mañana. Bueno, mi Claro. abuelo vivió un poquito más de 100 años y justamente un verano, en enero, se fue junto con las 8 campanadas del reloj. Oiga, doctor, hay una interrogante siempre respecto de las vocaciones, ¿no? Se supone que un científico tiene una vocación de vida, digamos, de adentrarse en los secretos de la naturaleza, en su caso en la biología, digamos. Este nuevo emprendimiento, por decirlo así, de pasar al texto cuentos, uno, ¿cuál es el mensaje que usted quiso dar al escribir este libro? La motivación inicial del cuento es que yo necesitaba de alguna manera buscar una sanación por la intempestiva salida de la universidad y el abandono de mi vida académica, a la cual yo estaba dedicado 100%. Entonces había que buscar una salida y la salida fue a través de ese primer cuento. Y como ese primer cuento resultó bastante bueno, y el segundo, que es El sembrador que fumaba, se llama, que hablaba de mi padre, donde yo hago una relación entre el cuento El Sembrando de Manuel Blanco del Monte y las cosas que hacía mi padre, y ese tuvo mención honrosa en un concurso de cuentos. Y eso me entusiasmó y dije, debo seguir escribiendo y mostrando cosas o aspectos de la vida que son importantes y que tienen una connotación muy especial y deben ser conocidas por todos. Y traté de poner en la impronta de cada uno de esos cuentos esos aspectos justamente de los valores humanos y la inspiración del ser humano también. Oiga, doctor, un poco para ir redondeando esta interesante conversación, ¿por qué no nos da una luz en un mundo tan convulso, doctor? Usted es un científico, o sea, ustedes tienen una sensibilidad muy especial y usted por doble. ¿Cuál es su mensaje? ¿Cómo ve usted la realidad actual? ¿Cómo enfocarla? ¿Cómo aportar un grano de arena, doctor, a que las cosas cambien en la humanidad? ¿Cuál es su impresión? Sí, durante mi ejercicio como científico, yo como buen microbiólogo, iba todos los días desde el microcosmos al macrocosmos, Claro. mirando a través del microscopio, pues, donde buscaba las respuestas a las dolencias que tenían las personas, porque yo me dedicaba a buscar bacterias patógenas. Desde allí ya empecé a buscar soluciones a algunas soluciones a los problemas que tenía el ser humano. Y eso trataba de transmitírselo a los estudiantes.
porque los estudiantes de ciencias clínicas o de ciencias médicas o de la salud son personas que ejercen y ellos escogieron una profesión de servicio. Entonces ellos deberían estar al servicio. Eso es lo que yo les inculcaba de la humanidad, del ser humano. Y eso traté de yo también de ponerlos en estos cuentos, porque estamos viendo, como usted bien dice, estamos viviendo una etapa, especialmente ahora en este año que empezamos, muy convulsa en la humanidad y que no sabemos hacia dónde se dirige la cosa y cómo se va a solucionar. Esperamos que sea la mejor solución posible. Y yo dejé plasmado en uno de los cuentos que se llama Arenas Movedizas, que es uno de los últimos cuentos del libro, que fue cuando volví de Brasil, de haber hecho mi doctorado y haber empezado ya la carrera científica con bastante fuerza. Me encontré que los estudiantes, eso fue el año 84, que los estudiantes ya no participaban en muchas cosas. Entonces, yo en mis clases empecé a matizar las clases con poemas, con prosas de escritores, de Pablo Neruda, de Gabriela Mistral, incluso hasta el que escribió Garota de Ipanema, a través de la literatura, inculcarles una manera de pensar, de que sepan que hay otro mundo diferente y que ellos tienen que superar todo eso para poder aportar a ese mundo diferente que queremos tener. Y eso quedó en ese libro que se llama Arenas Movedizas. Bueno, amigos y amigas del portal, hoy hemos tenido un entrevistado de lujo realmente, el doctor Heriberto Fernández Jaramillo, que publica hace un tiempo atrás un texto muy interesante que se los recomendamos, Cita para un epílogo se llama, y que imbrica, se une, ahí está, el doctor lo tiene allí, mire, Cita para un epílogo, un texto que a nuestro juicio imbrica la fraternidad con la literatura y con, ¿por qué no decirlo?, con un hombre de ciencias que es capaz de sensibilizarse y regalarnos con este texto que nos invita a soñar. Los cuentos son para soñar, doctor, usted lo sabe, se escriben para soñar, nos convierten en niños, y le agradecemos desde el portal Citerior que se haya hecho un tiempo en su agenda para recibirnos en esta entrevista del portal Citerior. Doctor Heriberto Fernández, muchas gracias por su presencia hoy con nosotros y ya estaremos en contacto en el futuro para ver si podemos reanudar esta interesante conversación. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes y siempre a vuestra disposición. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Luces en las sombras. Un diálogo con altura de miras que nos señaló rumbos para construir una sociedad más justa y fraterna. Condujo el periodista Paulino Ramírez.